la región. Sí. Bueno, son y 40, si les parece, arrancamos. Voy a compartir pantalla, son casitos para ir pensando. La idea de hoy es que juntemos todo lo que hicimos en todo el curso y que podamos ir pensando cómo pensamos a la paciente, qué herramientas tenemos para ir decidiendo tratamientos y ir viendo distintas complejidades. ¿Sí? Algunas son más sencillas que otras, pero en general los casos sencillos como que no los trajimos. Vamos a compartir pantalla entonces. Ahí los voy a dejar de ver, así que me hablan. Y el primero es nuestro caso preferido. Lo que vamos a ver es cómo evaluamos el huesito, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tiene la paciente para el FRAX? ¿Qué estudios solicitamos? Si tiene indicación o no de tratamiento farmacológico. Hablábamos hace un ratito con Gaby y Negri que en realidad muchas veces no están para tratamiento farmacológico, eso lo vimos en la clase de osteopenia. Cómo elegimos el tratamiento, cómo hacemos el seguimiento, cómo medimos respuesta terapéutica, cuándo rotamos y cuánto tiempo tratamos. Como para cerrar un poco toda la cursada, es todo lo que estuvimos viendo a lo largo del curso. Y les decía que este es el caso de Sonia, es nuestro caso preferido porque quedamos gratis muy bien. Gratis no, hicimos las cosas bien. Sonia es una paciente que vino al hospital a los 43 años, derivada por Alba Sanz por una fractura de cadera y síndrome climatérico florido. Entonces, 43 años ya nos llama la atención una paciente que viene con una fractura de cadera, no es una edad habitual de la fractura de cadera. Uno espera las fracturas de cadera alrededor de los 70 años. Esta chica se adelantó muchísimo y aparte estaba sin menstruar hacía un tiempito. De antecedentes de importancia, había tenido 2 hijos, 2 partos y uno de los embarazos había sido un gemelar, no había amamantado tanto tiempo, 8 meses a cada uno, y dejó de menstruar 2 años antes. Tampoco tiene un tiempo de amenorrea tan grande para pensar en que ha perdido tanta masa ósea. Nunca había estado sin menstruar antes, entonces uno empieza a pensar en el FRAX y empieza a pensar que tal vez había tenido periodos de amenorrea prolongadas, no lo había tenido, no se había fracturado. Y la pregunta es ¿cómo se fracturó? Esta es una pregunta re importante. Estaba en hojotas colgando la ropa en la terraza, el perro la enroscó, se cayó y fracturó la cadera. O sea, cuando uno se cae desde la misma altura, no debería haber una fractura. Esto es una fractura traumática, por el hueso y por la forma de haberse fracturado. Entonces empezamos a preguntar si había algún medicamento de los que son tan tóxicos para los huesos, si había tomado corticoides, hormonas tiroides, obviamente inhibidores de la aromatasa, absolutamente nada. Preguntamos si tenía alguna alteración digestiva para ver si tenía mala absorción de los medicamentos, pensando en una celiaquía que también dan osteoporosis muy marcadas, sin diarreas, sin mala absorción, sin antecedentes. Seguimos preguntando en todas las causas y ahí nos encontramos que había tenido cálculos renales en 2 oportunidades, a los 30 y a los 32 años, o sea, 10 años antes, y que no había tenido ningún estudio por sus cálculos renales. Entonces, si bien hacemos el mismo análisis de metabolismo fosfocálcico, uno acá tiene una causa secundaria de osteoporosis para agarrarse y decir a ver si viene por acá su osteoporosis. No hace deportes como para decir amenorrea por deportes, ingiere lácteos 1 o 2 porciones por día, medio como la población promedio, y de antecedentes familiares tiene a la mamá con osteoporosis que no se había fracturado en ese momento, se fracturó más adelante a lo largo del tiempo. Es decir, que llama mucho la atención la edad de la fractura y tiene 2 factores de riesgo. La madre con osteoporosis y ella con los cálculos renales. Entonces, ¿cómo les digo? Tabaquismo, ¿No fuma? No fuma. y alcohol tampoco. No. Bien.
¿Qué le pedimos? De estudios. Y yo con esos cálculos, obviamente, que deberíamos valorar el metabolismo fosfocálcico y ver la calciuria de la paciente. Que Muy qué bien. pena que no invitamos a los urólogos, que nos llegan los pacientes con la osteopenia antes que nos pidan el metabolismo fosfocálcico a los 30 años, digamos. Antes. Podríamos haberlo hecho. Sí, es verdad, le Para pedimos que el lo pidan el metabolismo metabolismo fosfocálcico en los fosfocálcico. cálculos. Le pedimos el metabolismo fosfocálcico completo y una densitometría. Fabi, ¿a Bien. partir de qué edad empezás a pensar en una falla ovárica precoz? O con esa edad Tiene que de... ser menor de 40 años, es una Ujú, falla ovárica precoz, pero bueno, 41 le pegó en el palo. Es decir, ujú. igual es una edad muy, muy temprana. Una clasificación decía entre 40 y 45 menopausia temprana, pero porque son jovencitas, las tratás medio de la misma manera, aunque técnicamente no era una falla ovárica precoz, yo la considero en mi cabeza como que lo fue. Ujú. Sí, señora. Entonces vamos a ver los estudios. No sé si llegan a ver ahí, esta es la densitometría con la que ella vino, yo soy muy mala sacando fotocopias y fotos. Vemos en la densitometría varias cosas. Primero que está bien posicionada las vértebras, o sea que es una densitometría de buena calidad. ¿Sí? Sin embargo, bueno, ahora que la veo bien, bueno, sí, tiene una L5 en realidad que no está considerada ahí, pero no importa. Vemos que está parejo, que las sombras son parejas, que no tiene escoliosis, y vemos que el cuadradito, a ver si lo puedo mostrar por acá, bueno, no, lo ven, el cuadradito está bien Sí, se ve abajo, perfecto. y eso le da en la columna menos 3,4, Ujú. cosa que nos recontra preocupa porque tiene 43 años. En la cadera, no llego a ver, pero después va a estar, estaba en menos 3, me parece. Veamos el metabolismo del calcio. Acá viene el laboratorio, acá se los puse para que vean que esto es recontra correcto. Vemos que tiene un calcio de 11,1, está en la tercera fila, cuando el máximo es 10,02. Y uno dice que la paciente tiene hipercalcemia cuando supera 1 miligramo el máximo del laboratorio. Entonces uno acá dice, ojo con esto, que tenemos un calcio un poco grande, alto. Y el fósforo en 2,9, un valor totalmente normal. Creatinina normal, eso nos habla de la función renal. Cuando vemos el calcio en orina, como muy bien dijeron, creo que era la voz de Gaby, tenemos 400 o 460 de calcio en orina. Y nosotros les dimos en las clases que hasta 240 es normal, o 4 miligramos por kilo de peso por día. En pacientes gorditas va a tener un poquito más. Es decir, que tiene el calcio en sangre alto y el calcio en orina alto. ¿Sí? Entonces, esto puede, y tiene un FSH de 99, lo cual nos dice que realmente está en menopausia, y un estradiol de 5, que es nada, que justifica su síndrome climatérico. ¿Vamos bien? Con esto, ¿ustedes qué harían? Primero diagnostiquemos. ¿Es un hiperparatiroidismo primario o secundario? Y sería bueno ahí pedirle bien la PTH y la vitamina D para ver qué es lo que dice Sonia también. Muy Ujú, bien, eso es lo que hicimos. Le ujú, repetimos el laboratorio porque los cálculos renales, a ver, si hay un hiperpara primario, las glándulas, hay una glándula en la paratiroides que se vuelve loca y que sensa mal lo que está pasando en plasma. Entonces, por más que tenga calcemia normal, la paratormona se fabrica mucho, entonces el calcio se reabsorbe del hueso, empieza a aparecer el calcio más alto en sangre, y aparte empieza a hacer reabsorción tubular del calcio, pero llega un momento en que no alcanza ese exceso de paratormona y aparece una hipercalciuria. Muchas veces con las hipercalciurias diagnosticamos hiperparatiroidismos primarios. ¿Sí? Entonces le repetimos y un calcio iónico para ver bien de qué se trata. ujú. Entonces hasta ahora tenemos que es una paciente con falla ovárica, con osteoporosis
y que no sabemos bien si es una hipercalciuria con un hiperpara primario, que es lo que más nos daba para pensar, o insuficiencia de vitamina D, pero no tendría que tener el calcio en plasma alto. Vale, Le sí. repetimos el laboratorio. Y cuando lo repetimos, vemos que tiene un calcio en plasma normal, 10,2. Acá sirve mucho pedir el calcio iónico, porque se separa de la albúmina y nos dice cuál es la fracción realmente biodisponible, y fósforo normal. Entonces nos sacamos de la cabeza el diagnóstico de hiperpara primario. Y fíjense la paratormona, 141 para un máximo de 65. Y una creatinina normal. Es decir, que lo interpretamos como una osteoporosis secundaria a la hipercalciuria, ¿sí? Con hiperparatiroidismo secundario, ¿sí? Qué importancia de repetir el análisis cuando no está tan claro de un lado del otro. En ese momento vitamina D no lo pedíamos de rutina porque era muy caro, después lo empezamos a pedir más seguido. Entonces seguimos, esto fue en el 2012. Esperen, no quiero... Entonces, ¿con qué la trataríamos? Bueno, ahí es importante determinar el riesgo que tiene la paciencia. El riesgo de la paciente, digamos, una paciente de edad joven que ya tiene una fractura y tiene un T-score de -3. O sea, estaríamos hablando de una paciente de alto riesgo. Sí. Y bueno, también el tratamiento de hipercalciuria. Bien. ¿Y para el huesito qué le daríamos? Ahora yo me voy a meter al chat a ver si alguien opina por ahí. ¿Le daríamos algo para su síndrome climatérico? Por ahí con el riesgo. No sé, yo se la derivo a los ginecólogos. No seas cobarde. No seas cobarde. Les digo lo que decimos nosotros, le dimos con todo. Entonces les cuento el plan. Me parece perfecto. Fabi, en ese momento no le pidieron, generalmente los pacientes con enfermedad celíaca tienen baja la calciuria, pero pensando para ahí en un polilandular autoinmune, no le pidieron en ese momento anticuerpos para celiaquía. No me acuerdo, sé que en algún momento se los pedí, no sé si fue en este laboratorio, se lo pedí un poquito más adelante. En algún momento está pedido de su historia, no sé si se los puse acá, pero eso se descartó. No me acuerdo si lo hicimos de entrada, pero sí lo deberíamos hacer de entrada. Eso lo aprendí Generalmente para esa época con otra paciente con muchísima osteoporosis, que yo esperaba que tuvieran la calcemia baja para pedirlo, y con una paciente aprendí que no, que cuando no te cierra el cuadro hay que pedirlos de entrada. Sí, totalmente. Entonces vamos a ver. Yo ahí de alto riesgo le hubiera dado un denosumab, un zoledrónico. Hubiera arrancado por ahí por el riesgo de la paciente, que antes era como a los endocrinólogos antes nos pasaba con la insulina, que cuando estaban re mal, bueno, ahora empezamos al revés, empezamos de arriba para abajo. Sí. Y pensar en un romoso por el alto riesgo que tiene la paciente y necesitamos cambiar rápido, tener respuesta más rápida. No sé si lo tenías ahí disponible. Sí, no existía, era 2012. Ahora empezaríamos por un romosozumab, totalmente. Claro, sí existía porque esta paciente es del 2012. Claro, sí. Junto a terapia de reemplazo, porque vos dijiste que tenía un síndrome climatérico florido, habría que evaluar si tiene, si no tiene contraindicación, ¿verdad? Y qué terapia de reemplazo, pero sería una paciente para combinar tratamientos. Sí, le dimos con todo, totalmente. No tenía contraindicaciones, yo no le puse nada de lo ginecológico para no distorsionar la historia clínica, porque aparte son muchos años de tratamiento. No tenía contraindicaciones, y la terapia hormonal mejora mucho la masa ósea, tanto la columna como la cadera, eso está demostrado, y no tiene efecto residual. Entonces, aprovechando que es joven, hicimos terapia de reemplazo hormonal por la edad de la paciente, por los síntomas y por la baja masa ósea. Y le di estradiol 2 miligramos, que es una linda dosis para el hueso, y dienogest le di directamente pastillas anticonceptivas, no necesita la anticoncepción, pero es una buena dosis. Y para osteoporosis elegí hacer denosumab con 3 porciones de lácteos,
pero fíjense que con esa hipercalciuria no le podemos dar vitamina D de entrada, porque la vitamina D hace que se absorba mucho más el calcio y empeora la hipercalciuria. Entonces en estos casos se corrige la hipercalciuria primero, y una vez que tiene la calciuria bien, vamos corrigiendo muy de a poquito. Yo en estos casos uso las gotitas de raquiferol de vitamina D2, que tienen menos vida media, pero que uno le da menos dosis. Entonces a estas pacientes les voy dando después de a poquito, pero una vez que corrigen la hipercalciuria. Hay que tratarle también la hipercalciuria. En este caso empezamos con indapamida, podemos usar diferentes diuréticos ahorradores de calcio. A mí me gusta empezar con indapamida porque no tiene tanta diuresis. El Uroquit para proteger a los riñones, que no estaba hasta ese momento, y abundantes líquidos. Le pedimos que tomen 2 a 3 litros de agua por día, si pueden más mejor, pero con 3 litros sería perfecto, para que diluyan el calcio y no tenga tanto riesgo de que precipite y que haga los cálculos renales. Así que le llenamos de cosas. Es una mujer que es amorosa y cada vez que la veo, en esa época rengueaba un montón, ahora no renguea, le digo, vos tan linda por afuera y toda recauchutada por adentro. Bueno, ¿y qué pasó? A los 4 meses controlamos en estos casos la calciuria, el resto no lo vamos a ver. Calcio en plasma normal, que siempre nos queda en la cabeza ver que eso esté bien, calcio iónico normal, acá le agregué la vitamina D, que me da de 20, queremos un valor que sea arriba de 30, paratormona sigue estando alta, le pedí de piridinolina en ese momento, que estaba alto también, y el calcio urinario corrigió bastante, 232, entonces ya nos quedamos con que estamos bien en la dosis de indapamida. También al meterse tanto calcio dentro del hueso por la medicación, eso le mejora indirectamente la hipercalciuria. Corregimos, volvimos a controlar, fíjense, un análisis de marzo, otro análisis de octubre, sigue con el calcio en plasma normal, sigue con la paratormona alta, hay que corregir vitamina D, ¿sí? Calcio urinario 319, ya no estaba tan bonito como al principio. Pedimos siempre sodio, porque el sodio urinario, cuando comen muy salado, tiene un cotransporte con el calcio, y para poder eliminar el sodio, elimina el calcio, y eso le aumenta también la diuresis. Entonces cuando el sodio está muy arriba de 240 en general, les hacemos que corrija la ingesta de sodio, y eso corrige la calciuria. Y esto pasó al año. Miren el año, esto es una maravilla. ¿Ven la nueva densitometría? Mejoró un 12% con todas las medidas que tomamos en un año de tratamiento. Recuerdan que dijimos que más de 3% en un año es una maravilla, ¿sí? Un 12% es, pero maravilloso. Estos son efectos del denosumab. Nunca con un bifosfonato va a mejorar tanto la masa ósea. La cadera siempre es más lento, siempre responde menos, siempre tiene como respuesta como más sutil. La cadera mejoró un 16%. Ven los 2 cuadraditos, ¿no? ¿Lo llegan a ver? No tengo acá está. Miren, acá está de donde partió, ahora me pone la anterior y acá está la nueva. ¿Sí? Si bien sigue en rango de osteoporosis, tuvo una mejoría maravillosa. Y en la cadera lo mismo. Acá partió, que es la densitometría del año pasado, y acá llegó, un 16%. Seguimos con el laboratorio, un laboratorio normal en sangre. Ahí, no me acuerdo si le agregué vitamina D ahí, pero probablemente empezamos muy de a poquitito, y todavía no normalizó la paratormona, pero normalizó el resto, y la calciuria sigue un poco alta. Yo no puedo llegar a ver cuándo es esto porque me tapa la vista la pantallita, pero la paciente siguió en tratamiento, no les puse todos los controles porque es más o menos lo mismo. Para el 2018, acuérdense que esta paciente empezó en el 2012 con 43 años, llegó a un test score a los 50 de menos 2,3. Mejoró un 12,4% desde inicio del tratamiento. Y la cadera llegó a menos 2,5, un 14% desde inicio de tratamiento. Ahí tiene los laboratorios mucho más normales.
En el 2019 con 51 años estaba emboladísima de toda la medicación, entonces de los 43 a los 50 hicimos terapia hormonal, suspendimos la terapia hormonal para ver cómo se sentía, no tuvo síntomas de carencia, sin sofocos, sin sequedad vaginal, así que la dejamos suspendidos. Sigue con los lácteos, con el denosumab, con el Urokit y con la clortalidona. Le fui cambiando el diurético porque como no terminaba de mejorar, hay 3 diuréticos que son ahorradores de calcio: la indapamida, la clortalidona y la hidroclorotiazida. La verdad es que vamos probando con qué resulta mejor cada paciente. Y la idea sería no suspender todo de golpe porque no vamos a saber qué es lo que le hizo mal, si le llega a bajar mucho, entonces suspendemos una cosa un año y otra cosa el otro año. Y el objetivo es llegar, si podemos, a -2, tanto en columna como en cadera. Hay algunas guías que dicen -1.5, otros que dicen -2.5. La verdad es que a mí el -2 me gusta más porque ya es una densitometría con mucho menos riesgo de fractura. Entonces, ¿cuál es el plan? Llegar a -2 en los 2 sitios y ahí descansamos unos 9 meses, porque si lo hacemos exacto a los 6 meses como el denosumab, no tiene tan buena respuesta al soledrónico. Uno podría monitorear a ver si suben los marcadores de resorción, y cuando suben los marcadores de resorción, ahí agregar el soledrónico. Yo, entre que tengo mal los turnos y que los pacientes se olvidan, prefiero los 9 meses ya darles la receta del soledrónico y hacemos 2 años de soledrónico anual endovenoso. ¿Por qué? Porque el denosumab no tiene efecto residual en el hueso, entonces en el momento en que se suspende, se pierde toda la masa ósea que tardó tanto en ganarse. Y existe algo que es gravísimo, que es la cascada de fracturas. Se le pueden fracturar todas las vértebras en la columna. Entonces se aprendió que con el denosumab, que no tiene efecto residual, hay que dejarla con un bifosfonato que tiene efecto residual en el hueso. Con 2 años de soledrónico estamos bien, y el efecto residual de los bifosfonatos es entre 2 y 3 años una vez suspendidos. Entonces ahí ya suspendemos y vamos monitoreando a ver si en algún momento vuelve a bajar la masa ósea, y ahí sí yo pido marcadores de resorción. Hoy en día yo pido más crosslabs en sangre, que es lo que recomienda la IOF, y es lo que más nos va a estar marcando. En el momento en que suben, volvemos a hacer algún tratamiento. Esta paciente siguió. Este es otro caso. Bien, esperen que quiero ir para atrás. ¿Dudas con esta paciente? Así No, los me veo. parece bien el tiempo de denosumab, justamente para determinar el riesgo de fractura, que para ver el tema de las vacaciones, tener en cuenta ese riesgo por ahí moderado o alto, si no han habido fracturas intratratamiento, si ha mejorado tanto la densitometría que se puede switchar a otro. Igual ahora, no me acuerdo en ese momento cuánto tiempo podías usar el denosumab, pero ahora hasta 10 años lo podemos usar. O sea que está bueno el tiempo Sí, que... el denosumab vos podés hacer, y si Ujú, no tuvo fracturas nuevas, lo podés suspender a los 5 años y claro, switcharlo ahí. Si la ujú, paciente sigue con un riesgo muy alto, lo esperás hasta 10 años si querés. Y si perfecto. logra objetivo antes, que a mí me encanta este concepto de lograr Ujú, objetivo, si a los 3 años tenés una masa ósea normal, no tiene sentido dejarla con denosumab, la denosumab switchás todo el tiempo. antes. Ujú. Totalmente. ¿Se entiende lo que hicimos con esta paciente? Sí, perfecto. Bien, le dimos con todo. ¿Vamos a otra? ¿Dudas con esta Sí, paciente? el Urokit, para qué se lo da? Es magnesio para que no precipite por la litiasis renal. Ujú. Siempre que hay una hipercalciuria se aconseja, digamos, Ujú. junto con el Sí, diurético. sí, sí. Agregar Adelante. los factores protectores. Ujú. ¿Alguien preguntaba algo? ¿Seguimos? ¿Vemos otro? Fíjate, Gaby, que esta es la que tengo unas imágenes divinas que no nos podemos meter en A ver si fondo. a ver, lo he dejado Mira, abierto, a ver si ahora me ¿le dejan. puedo decir algo, Fabi? Sí, por supuesto. Que estaba terminando el consultorio, no estaba, por eso estaba calladita. Escúchame, te hago una pregunta. Cuando, viste que dicen que siempre se afecta el hueso trabecular antes que el cortical.
o generalmente es así, pero yo tengo pacientes con osteoporosis en cadera con columnas impecables y no hay, digamos, un falso negativo porque vos sabés que no hay artrosis y la columna está, está impecable. ¿Por qué pasa eso? Sí, en general es así, pero cada hueso también es distinto según la fuerza que haya tenido que hacer. Entonces, a veces no, la cronología es que el hueso trabecular es el primero que se pierde, porque es un hueso muy activo metabólicamente y es el primero que se manotea para mantener la calcemia normal. El concepto que uno tiene que tener es que siempre el cuerpo está tratando de mantener la calcemia normal y lo manotea más rápido. Como el de la cadera es un hueso de sostén, es cortical, es menos activo, por eso se suele perder más tarde y se suele tener menos maravillas en el resultado, es como más sutil la mejoría, ves menos cambios. Sin embargo, no todas estudian y no todas hacen las cosas como deberían hacer, que es perder uno primero y otro después. Claro, Pero sí. sí, a veces lo ves, a veces lo ves. Por eso antes había una regla que menos de 65 años le prestabas más atención a la columna y más de 65 más a la cadera, pero yo les pido las dos incidencias. La verdad es que a veces no, y a veces uno te baja y el otro te sube y vos decís, ¿cómo lo interpreto? Y seguís tratando, salvo que pierdan las dos. Y esas pacientes que vos tenés densitometría estables, o sea, por ejemplo, o no encontrás una mejoría, por ejemplo, una osteoporosis pero leve, menos 2.5, y está tratada con antirresortivos, pero no ha habido, clínicamente bien porque no ha habido fracturas, y los marcadores de resorción están estables, pero no mejora la densitometría al año, ponele. ¿Por qué puede ser? Descartando causas secundarias, por supuesto, y adherencia al tratamiento. Sí, por supuesto. Mira, vos tenés dos formas de interpretarlo. Una es que si vos tenés densitometrías previas que venían bajando y ahí se mantuvo, podés interpretarlo como buena respuesta al tratamiento. Eso lo dice en una de las últimas guías. Que no haya seguido perdiendo ya es bueno, ¿sí? Bien. Y la otra posibilidad es que la paciente no tenga respuesta a esto y que le des algo más potente. Hay veces que también hay una tercera posibilidad. La realidad es que uno les pide la densitometría a los pacientes cuando entran en menopausia, ahora cada vez menos, cuando tienen factores de riesgo, las esperamos un tiempo más, porque si no se estudian demasiado pacientes muy jóvenes con riesgo bajo, y a los 65 años, 70 años se le da menos bolilla. Pero vos tenés tu primer densitometría y no tenés idea de qué pasó. Puede ser que hubiera venido perdiendo, o puede ser que es una paciente que nunca haya tenido una masa ósea alta, que haya sido muy delgadita cuando era joven, que no haya adquirido su pico de masa ósea y que tiene lo mismo que tuvo a los 30. No lo podemos saber muchas veces. Ahí es un problema, porque en realidad vos le vas a dar un antirresortivo como si estuviera perdiendo y en realidad nunca lo tuvo. Yo siempre que les doy el ejemplo a las pacientes es como si yo midiera por primera vez una paciente a los 50 años. La mido de estatura y le digo, usted es petiza, tiene que crecer. Y la señora me mira y me dice, yo nunca tuve más estatura. No es que me achiqué con el tiempo, siempre fui petiza. Básicamente es lo mismo. En ese caso, no van a mejorar con los antirresortivos, pero tampoco van a empeorar cuando se los saques. Entonces, si vos tenés dudas de estas pacientes, o las esperás para tratarlas, pero a veces es complicado por si se te fracturan en el medio, y a veces las dejas un tiempito sin tratamiento y vas a ver que cuando suspendan tampoco van a perder tanto, porque nunca lo tuvieron y no están perdiendo. Es como que uno se la va jugando según la historia clínica de la paciente, si tuvo fracturas o no, con los marcadores de resorción que yo de entrada no los pido tanto, algunos los piden siempre para empezar porque son predictores de riesgo de fractura independiente, pero depende un poquito de la historia, de cómo estés parada. Yo en esas pacientes a veces que no tienen una osteoporosis espantosa, me animo a esperarlas y ver qué pasa para tener dos densitometrías de diferencia. Agregándole calcio, vitamina D, gimnasia, todas las medidas no farmacológicas para decir, la sostengo desde el otro lugar que con eso no tiene que perder. Bien, gracias. No, de nada.
Gaby, ¿algún comentario? Gaby No. Negri. Seguimos, No. seguimos. No, aprovecho que tenemos la endocrinóloga. Yo trabajo mucho cuando tengo dudas con endocrinología, que me encanta. Vamos a la que sigue entonces. A ver. Fabi, no pude problema buscar, pero me parece que el problema es de Fuesmen porque he intentado con el QR, con el host, con el acceso y no entra a la página de... No pasa nada. Yo me voy a Si ver. tengo un problema acá, ahí está. Esta es la paciente. La que me faltaba era una que vino a buscar una receta mía, me la mandó a mí, por eso me faltaba la... Esta no puedo ver qué paciente es. Bueno, dale, gracias. Esta es Sonia, es la misma. Esta ya la vimos. Sí. Sí. Ah, empezó desde el principio. Esperen un segundito que voy a dejar de compartir. Estoy en otra. La tengo abierta 2 veces. Esperen que cierro esta para no hacer lío. No, por las dudas voy a cancelar porque estoy por cortar alguna comunicación. Momento. Mira, ahí ponen que desde la mañana andaba mal lo de... Ah, qué los pena. Fuesmen. Esperen, bueno, chicos, avanza. ¿Estoy compartiendo? No, yo no veo. Estoy haciendo cagada, perdón. Porque fin de la presentación. Esperen. Vamos a minimizar. Vamos a hacer las cosas bien. Se me cambió el formato de pantalla y no veo nada. Ahí se me arregló. Ahí Bien. está, ahí sí. Entonces esta es la paciente anterior. Entonces vamos a... y ahí me quedó preciosa. Entonces, pero no, ahí van a... bien, vamos a avanzar por acá. Bien, ¿ahí están viendo bien? Sí. Bien, entonces esta es la paciente que vimos en esta semana. Miren, bueno, ahí van a venir, les voy a contar varias cositas, pero es una paciente que me traje los estudios y se los imprimí porque es sumamente interesante. Petrona consultó la primera vez en el 2015, también paciente del hospital. 61 años, la deriva a Javier Orozco, que es mastólogo, que ahora vive en Estados Unidos, para evaluación ósea. Bueno, le puse mal el acento. Operada por cáncer de mama en el 2008, había tenido una tumorectomía, 2 ganglios positivos de 17, quimio positiva, más radioterapia, más tamoxifeno por 2 años. Ahí tuvo una metrorragia, y eso hizo que la cambiaran a anastrozol. Y finalizó en febrero del 2014. Hizo los 5 años en total y finalizó. El anastrozol, como saben, es un inhibidor de la aromatasa que disminuye mucho los estrógenos y por eso es tan bueno para la mama. Pero por eso es tan malo para el hueso. Antes, cuando le dábamos terapia hormonal a todo el mundo, había muchos estudios que mostraban que en menopausia los niveles basales de estrógenos de una mujer sin terapia hormonal hacían que las mujeres con más niveles de estrógenos tuvieran mejor masa ósea que las mujeres que naturalmente tenían menos estrógenos. Bueno, tenía dolor en el brazo operado, iba a ser kinesio, antecedentes de importancia, una última menstruación a los 45 años, nunca se había fracturado a pesar de haber tenido caídas, madre sin fractura, que había sido operada también de cáncer de mama con metástasis, medicación estaba con T475, aldactone, un diurético, ASIC, carvedilol, por insuficiencia cardíaca posquimio. Y ya había comenzado cuando vino con denosumab. Ingiere 3 porciones de lácteos por día y ya comenzará el gimnasio. Directora de escuela que se acababa de jubilar, y la última densitometría era menos 3,5 en la columna y menos 2,6 en la cadera. Con el denosumab, que ya llevaba 1 año, había mejorado un 9% y un 5% en los 2 sitios. O sea, muy buena respuesta al denosumab. Ahí traía una radiografía. Yo siempre les pido radiografía de base antes de empezar tratamiento. ¿Por qué? Porque dice normal porque lo tenía en la historia clínica vieja del hospital y tenía que pasar 1 por 1. Pero bueno, créanme que no tenía nada en el metabolismo del calcio.
La columna, las vértebras, el 60% de las fracturas son asintomáticas y la paciente tiene fracturas vertebrales y nunca sabe cómo se las hizo. Y si la paciente se cae y le haces una placa, te encontrás con la fractura, no sabes si es vieja o si es nueva. Entonces le tenés que hacer una resonancia para ver si tiene edema o no tiene edema. En cambio, si vos tenés una radiografía de base, vos sabés que la fractura es nueva. Y te simplifica el tratamiento de esa paciente y te simplifica que vos la pongas en un sitio de gravedad o no, porque si es una paciente que ya viene fracturada, tiene mucho más riesgo de volver a fracturarse. Entonces es como que estratificas a la paciente en el riesgo de entrada. Bueno, no tenía acuñamiento, no tenía biconcavidades, que es como se ven las fracturas. Diagnóstico, osteoporosis. Entonces, seguimos con lo mismo que tenía, que estaba muy bien. Al año de tratamiento había bajado un 5% en la columna y había subido un 10% en la cadera, o sea, venía bien. Un laboratorio que acá se los pongo, totalmente normal, sin nada que nos llame demasiado la atención. Lleva 1 año y medio de denosumab, 3 lácteos y vitamina D cada 3 meses. Con eso una vitamina D de 34 la dejé así. Siguió pasando el tiempo, 3 años de denosumab, fíjense que L1, L3 menos 4,2, o sea, había bajado un poco, bajó un 3%, y la cadera menos 2,4, también estaba ahí, como que después de ese primer pico de entrada nunca más mejoró. Entonces yo ahí me pregunté, ¿la dejo 1 año más y eventualmente ya la voy rotando a zoledrónico? El año que viene me anoté, yo me dejo mensajitos en la historia clínica, le voy a pedir, me puse marcadores de resorción para ver qué conducta tengo, a ver si la roto antes, tampoco teníamos más grandes cosas. Seguimos avanzando, llega el 2019, lleva 6 años de prolia, última densitometría menos 3,5, o sea, había mejorado con ese menos 4,2 en la columna. Bueno, con sequedad vaginal le agregué óvulos, que no viene el caso, óvulos locales, porque es una señora más grande, entonces a esta señora no le vamos a dar terapia de reemplazo hormonal, y la dejé con denosumab, porque todavía está con menos 3,5. Entonces ahí dije, bueno, la próxima va a ser con, me lo prometo y me lo vuelvo a prometer, con marcadores de resorción. ¿Qué pasó? Pandemia. No viene la señora más hasta noviembre de este año. Entra la señora ya con 70 años, 9 años después, en silla de ruedas, acompañada por la hija. Me quería morir. No vino por la pandemia, pero siguió con el tratamiento. Se había puesto la última prolia en enero del 21. La obra social no le cubrió más la prolia por falta de mejoría en la densitometría y ellos ponen que le dé denosumab. Levantó una bolsa de tierra y ella sintió un crack, pero se fue de viaje a las termas con las amigas, la pasó bárbaro, pero cuando volvió, resbaló por unos 3 escalones, el 3 de octubre no se pudo mover más. Esa es la densitometría que les traíamos y que no les podemos mostrar. Se ve en la resonancia múltiples fracturas vertebrales por aplastamiento en vértebra, en D7, en D10, D12, L2 y L3, con discreta protrusión del muro. Lo cual es un problemón, múltiples fracturas vertebrales. Entonces uno tiene 2 problemas con esta paciente. El primero, la famosa cascada de fracturas que yo les decía que es lo más temido con el denosumab y por eso siguen con un bifosfonato. Y lo segundo es que si tiene protrusión del muro y ella tuvo el antecedente de cáncer de mama, hay que descartar metástasis en las vértebras. Entonces, y densitometría menos 3,9, estable en los últimos años, y cadera menos 2. O sea, la cadera está mejor que la columna, pero la columna hecha bolsa. 15 años de su cáncer de mama. La hice caminar, me dice que se puede parar, pero con muchísimo dolor, casi no siente una pierna. Entonces le planteé rehabilitación en el hospital, interconsulta con neurocirugía y tratamiento del dolor. Le pedí el metabolismo del calcio, que no lo tengo, y ahí vamos a ver el tratamiento.
Y la pregunta es, esta es una paciente para romosozumab, en realidad. O la pregunta es, hay algunos estudios que dicen que los anabólicos van, bueno, la secuencia ¿cuál sería lógica? Hoy 2021 con el romosozumab recién salido. Primero un anabólico y después un anticatabólico. No empezó así. Y hay un trabajo con teriparatide que dice que si le damos después del denosumab teriparatide, la paciente empeora su masa ósea. Y está contraindicado por el riesgo de hipercalcemias en pacientes con antecedente de cáncer, principalmente de mama, porque no los vamos a poder diferenciar de la metástasis osteolítica. Entonces uno dice, ¿cuánto tiempo de su cáncer? ¿Cuánto tiempo espero para poder dárselo? Porque un cáncer reciente es una cosa y 15 años de su cáncer es otra. ¿Sí? Yo por lo que creo que es una paciente candidata a romosozumab, pero les abro la discusión a que los pensemos entre todos. No lo tengo claro todavía. ¿Qué les parece? Gaby. Y el riesgo de refracturas altísimo, ya tiene fractura vertebral intratratamiento con denosumab, o sea que es una paciente de alto riesgo. Bueno, siempre ver el tema de lo que vos nos habías nombrado, Fabi, de ver que no sea alguna recidiva de sucia de mama, que me imagino que no lo debe ser, no tiene lesiones en ningún otro lado. Ya teníamos previamente una radiografía normal, o sea que como vos bien decís, son fracturas nuevas y aparte lo confirmaste con la resonancia. No sé si neurocirugía tomó alguna conducta respecto al tratamiento Ahora de la fractura. les muestro porque ayer estuve copiando las interconsultas que me pareció genial y es parte del curso ver esto del trabajo en equipo porque entre todos pensamos mejor. Bueno, esta soy yo sacándole fotos a las densitometría porque hoy no me andaba la escaneadora, pero miren acá. Estas son las densitometrías que les fuimos mostrando de la señora, ¿ven? Y acá está estable, pero está baja. Pero fíjense que tiene como horribles todo esto, ¿sí? Y la cadera, sin embargo, siguió subiendo. O sea, la cadera está muchísimo mejor que de inicio. O sea, que tiene respuesta en él. Yo creo que si no se hubiera caído de las escaleras, no se hubiera fracturado. Pero bueno, se fracturó y ahora le tenemos que cambiar el tratamiento. Porque uno dice hasta 2 fracturas le podés dejar, pero 4 es como demasiado seguir insistiendo. Entonces, bueno, esto era para acordarme de ponerlo, pero no nos podemos meter, son buenísimas esas imágenes. La vio Fabián Kremaski, el neurocirujano del hospital. Esto es lo que escribió, está copiado SIC. Pone todo lo mismo de... Este es el informe de Fuesmen, totalmente copiado. Dolor intenso a nivel dolor dorsal más que lumbar. Y él le propone, esto está escrito por él, primero toma de biopsia y valoración de las fracturas dolorosas, de acuerdo al tratamiento de la anatomía patológica y a la evolución clínica radiológica, ver si hace una artrodesis o no. Le pide una radiografía, autorización de biopsia y BTP, que no tengo idea de qué será ahora que lo estoy mirando, y un corset termomodelado. Derivó a odontología para control de boca sana, cosa que me encantó porque significa que todos estamos haciendo las cosas en equipo y pendiente los estudios prequirúrgicos. Esto está copiadísimo, yo no la había mandado. Y Carlos Méndez la ve por el dolor, entonces él pone en la historia, dolor severo invalidante dorsolumbar asociado a aplastamientos múltiples, sin dolor en decúbito, imposibilidad de ambular. El tramadol es efectivo, se ajusta dosis y frecuencia. Bueno, el tratamiento de la constipación por la constipación, determinar etiología de las lesiones óseas, osteoporosis versus metástasis de cáncer de mama. Por ahora tramadol y la amitriptilina para cambiar el umbral del dolor y tratamiento de la constipación. Bueno, y esta sería la paciente. Yo la verdad es que creo que viene otra. Y la propuesta que yo me planteo
qué feo que escribí, no lo corregí ahora que lo estoy viendo, perdón por esto. Es una vez que hagamos el diagnóstico diferencial, yo creo que es para romosozumab 1 año, y después zoledrónico por 2 o 3 años. La otra es ir directo al zoledrónico. Pero con menos 3,5 yo no sé si el zoledrónico le va a hacer algo. Y por el riesgo yo creo que, descartado el tema de las MTS, pensaría más en romosozumab. Sí. Sí. Y la obra social lo siento en el alma, porque se la va a Sí, tener bueno, que le va a salir bancar. más cara la vertebroplastía, bueno, que ahí Ivana nos aclaró también, bueno, que la BTP es vertebroplastía. Ah, perfecto, Ujú. perfecto. Sí, pero Bien. La pregunta es si fueran metástasis, ¿no se hubiera visto en la resonancia o habría que hacer un centellograma? No se ve igual si hubiera sido Se debería en una ver, lesión. se Debería debería haber, ¿no ver, es cierto? pero tiene, viste que tiene como una vértebra con una concavidad hacia afuera, entonces tenés que hacer diagnóstico diferencial. Yo creo que esto es fractura por osteoporosis, pero bueno, tiene el antecedente, así que esto es lo Sí. prolijo. Ujú. Esto es lo ¿Y qué prolijo. tipo de tumor era, Fabi? ¿Qué biológicamente qué era? ¿Un luminal A? No tengo la menor idea. Yo les copio Porque eso por porque se lo dejo al los mastólogo y tiempos, me dedico al hueso. No claro, no le para copié nada pensar más en una que... metástasis, ¿no? Para pensar en las metástasis por el tiempo transcurrido, tiene que haber sido un luminal A lo más probable, si es que es una metástasis. Si no, no, si es un GER enriquecido, si es un triple negativo, obviamente que no. Le da Y mucho receptor de más. estrógeno debe haber tenido porque le habían dado tamoxifeno y anastrozol, así que por lo menos receptor de Sí. estrógeno debe haber tenido Nosotros positivo, ¿no? vemos el tema de la respuesta al tratamiento, lo podríamos categorizar como una falla del tratamiento porque se fracturó intradenosumab. Habría que ver si la obra social le cumplió en dárselo cada 6 meses, si ella se lo pueda Nosotros sí, pero acá el administrar, pero último fue en una mejor enero la y en respuesta prácticamente que octubre. rotarlo. La última fue en enero y en octubre se fracturó. Claro. Técnicamente, si lo hubiéramos rotado, lo hubiéramos esperado unos meses más, Ujú. porque 3 meses es muy poquito tiempo de diferencia entre dosis, porque habría que calcular Claro. que si fue en enero se tendría que haber puesto la medicación en julio. Por Ujú. 3 meses no va a tener semejante nivel de fractura. Claro. Yo creo que es la caída, ¿sí? Sí, sí. Sí. Tristísimo, tristísimo, porque es desesperante verla entrar así a una paciente que uno la sigue hace tanto y que ha hecho todo. ¿Quieren ver un casito más? Sí, ¿Cómo están? sí. Perfecto. Dale. Bien. Bien, Fabi, cuando se rota, si querés pasar, por ejemplo, de denosumab a otro, empezarías a los 9 meses de la última aplicación. Hay varias formas prolijas. Una que les encanta a los endocrinólogos es ir midiendo marcadores de resorción ósea y cada 2-3 meses, y cuando le suben ahí, o cada mes, y ahí le dan. Eso es para nuestros turnos imposible de hacer, por lo menos para mí. Se vio, no se sabe bien por qué tiene tan baja tan de golpe la masa ósea, pero si uno con el denosumab suspende y durante un año no da tratamiento, a veces llegan al mismo nivel basal. Es terrible. O se fracturan. Si no se fractura, subió un 15% y baja un 15%. Te querés pegar un tiro. No, hay que Se dárselo sabe ahí. que, No. Yo soy Al medio de dárselo. se sabe que se cree que en realidad los osteoclastos están como inhibidos y se activan todos juntos. Otros dicen que también tiene que ver con el hecho de que es una paciente que tal vez no cambió hábitos, entonces tiene la masa ósea, empieza a perder hueso porque va a tener la masa ósea del esfuerzo que hace, la actividad física, el tono muscular. La realidad es que no quedan inhibidos los osteoclastos, entonces se activan todos a la vez y pierden un montón. Por eso hay que darle un anticatabólico. Y yo, para hacer simple mi vida, se los doy a los 9 meses. Les digo, a los 6 meses de la última inyección no, y a los 9 meses ponemos el denosumab, que es mucho más efectivo que ponerlo solo a los 6 meses.
No todas las pacientes pierden de golpe, pero es un riesgo altísimo. O sea, termina el denosumab y a los 9 meses pasás con un antirresortivo. Directamente una inyección de zoledrónico. El zoledrónico es bien potente, igual es tan potente el denosumab que muchas veces el primer año baja la masa ósea y el segundo recién vuelve a subir. Y acá vamos a pasar a otro, después si quieren volvemos, esta es... yo les pongo historias clínicas, pero bueno. Mientras No, lo quiero la buscas, Fabi, 5. mientras Sí. lo buscas, estas pacientes, las pacientes que tienen una osteoporosis no tan severa y que tienen el tema de la gastritis, ¿cómo lo manejas a eso? Si tiene gastritis, si no tiene tanta gastritis, podemos probar con el risedronato, que tiene muy buena tolerancia digestiva y muy buena evaluación en la cadera. A los ginecólogos nos enseñaron mucho a usar ivandronato, pero es una droga de segunda línea. El ivandronato no tiene grandes demostraciones ni grandes estudios en la cadera, entonces Sí. queda reservado para osteoporosis en la columna. Pero si tiene intolerancia digestiva, yo me voy al endovenoso. Si no tiene tanto osteoporosis, zoledrónico directamente por 3 años para hacer tratamientos más cortos. Yo ivandronato endovenoso tampoco uso tanto, por lo mismo que vía oral. A mí me gusta el zoledrónico. Si no tiene tanta osteoporosis ni tanto riesgo, 3 años de zoledrónico endovenoso. Y si tiene mucho riesgo, denosumab y zoledrónico. Esos son los esquemas que yo uso mucho. Y andan fantástico. El zoledrónico tiene una respuesta en el hueso casi como el denosumab, un poquito menos, pero es buenísimo. Vamos a un caso clínico más. 60 años, Ana María, derivada para evaluación ósea, última menstruación a los 50, ha tenido 2 partos, lactancia 3 meses cada uno, sin antecedentes de fractura, la mamá tampoco, 2 lácteos por día, tabaquista 10 cigarrillos por día. Hace yoga, medicada con rosuvastatina, ulcosol por gastritis severa, sin antecedentes de corticoides, sin antecedentes de litiasis renal, le dieron ivandronato con intolerancia digestiva, justo la que me preguntabas. Tenía menos 2,8 en la columna y había disminuido en 10 años un 10%. Ustedes saben que menos del 3% de variabilidad puede ser la variabilidad del aparato. Más de 3% es una pérdida o una ganancia verdadera. En la cadera osteopenia, menos 2,1. Pero bueno, hay que tratarle la columna. Un metabolismo del calcio que ven que está normal con una vitamina D por el piso. Fíjense que no le llega a mover la paratormona. Entonces a esta paciente le dimos denosumab cada 6 meses subcutáneo. Podríamos haberle dado también zoledrónico endovenoso. Las dos creo que son opciones válidas para esta paciente de un riesgo alto, pero no muy alto. Vitamina D mensual, yo en estos casos les doy mensual por 4 meses, reevalúo y ahí empiezo a espaciar la dosis, y 1200 miligramos de calcio, como ella no llegaba, 2 porciones de lácteos más un comprimido. A los 4 meses, vitamina D de 41, paratormona de 18, fíjense, yo les pido siempre el par porque se mueven en espejo. Y cuando tiene muy bajita la vitamina D, tiene la paratormona alta. Antiguamente, esperen que voy a prender la luz. Me di cuenta que fue oscureciendo. Antiguamente, si no movía la paratormona, no se consideraba tanto la vitamina D. Ahora se sabe que recién en casos como más severos va a mover la paratormona, el déficit de vitamina D, pero yo siempre sigo pidiéndolos porque se mueve en el espejo para jugar, porque tal vez la vitamina D no nos da tan bajo, pero tiene una paratormona altísima. Entonces yo ya sé que esa paciente hay que darle una dosis más alta de vitamina D. Normalizó la vitamina D, bajó más la paratormona, entonces la dejé con vitamina D cada 2 meses. Otro falso positivo por ahí para la PTH que te da un poco bajita, es que si no se la procesa en el momento, a veces te puede bajar la PTH como una variante preanalítica, digamos.
Es como que hay Totalmente. que sacarla, congelarla y si no procesarla en el momento. A veces si la vitamina D está muy bajita y la PTH no está alta, no Sí, está tan alta, por ahí es más laboratoritis que sí, es algo verdad. fisiológico, como otra variante preanalítica. Sí, sí, señora. Al año de tratamiento mejoró un 11% en la columna y la cadera estuvo igual, bajó un 2%, que les decía que esto está como estable, porque si lo sube 2% lo baja, no le damos bolilla. Fíjense el laboratorio que sigue bonito, lo dejamos con lo mismo. Miren la densitometría, no sé si llegan a ver. Desde que empezamos el tratamiento se van viendo estos cuadraditos que va mejorando, y la cadera no veo nada, pero era más o menos lo mismo. Entonces mejoró en los dos sitios. A los 3 años y medio de tratamiento con denosumab, con vitamina D cada 3 meses y calcio, llegó a una densitometría de un 100%, de menos 1.6, o sea que es divino, mejoró un 15% desde el inicio de tratamiento. Y cuello femoral menos 1.9, o sea, las dos están mejores que menos 2, entonces esta es una paciente sin riesgo de fractura traumática. Una vitamina D totalmente normal, entonces esta paciente ya la switchamos a zoledrónico para consolidar, que es como le dicen. Logró el objetivo terapéutico, la rotamos a zoledrónico endovenoso, después anduvo muy bien, está sin tratamiento todavía, a ver, quedan siempre con calcio, vitamina D y actividad física y que dejen de fumar. Realmente anduvo con el zoledrónico. Al principio decían que el denosumab era como un antihipertensivo, que había que usarlo de por vida. Por suerte eso no se hace, se llega hasta 10 años, porque aparte tiene un montón de riesgo de osteonecrosis y un montón de cosas, pero te decían dejáselo que no le va a seguir mejorando. La verdad es que ni bien está bien, y esta la cortamos antes de llegar a los 5 años. Fíjense que a los 3 años y medio ya tuvo respuesta, entonces con esto anduvimos en orden. Esta era la Gaby, última. ¿y alguna alternativa para zoledrónico endovenoso? Porque si no se lo cubre, no sé si será muy caro, pero si no le cubrieran, si no... ¿Puede Sí, ser esto bioral o no es para muy bueno? después es menos potente. Si Ujú. no les cubre o lo que sea, le damos un bifosfonato del que sea. ¿Sí? Le podés dar, yo uso risedronato y si no el alendronato, pero esta paciente justo tenía gastritis. Probar el risedronato y si no, insistir en que al menos una inyección, un año, por lo menos Al una. menos una, claro. Al menos Ujú. una. El depósito en el hueso de los bifosfonatos es entre 2 y 3 años. Y recién ahí vuelve a perder el efecto. Entonces jugás mucho con eso. Para las famosas vacaciones, que tal vez lo escucharon en algún congreso, a mí no me gusta decirles vacaciones, pero es las famosas vacaciones porque después volvemos al tratamiento. Es como que a veces suspendemos el tratamiento farmacológico, pero el seguimiento y el diagnóstico es de por vida. Entonces vamos jugando, subiendo y bajando con los tratamientos según lo que necesita la paciente. Perfecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y si no tienen factores de riesgo, estas porque son más complejas para pensar las más difíciles. Pero si es una paciente con... Dejo de compartir. Si es una paciente que tiene menos 2,8 y no tiene ningún factor de riesgo, es un bifosfonato. ¿Sí? Claro. Esas andan re bien con risedronato. Estás muteada, Gaby. Estoy muteada. No, otra cosa respecto a la tolerancia, ver que la paciente lo tome bien, que lo tome con el vaso del agua, que espere la hora, porque a veces uno en el transcurso de la consulta a veces no tiene esos recaudos y cuando lo empiezan a tomar bien, mejora muchísimo también la tolerancia al bifosfonato. Que espere la hora, que tome con un vaso de agua.
es como que hay que hacerles acordar. Y lo otro que me pasó ahora durante pandemia, una paciente que le pusieron el soledrónico endovenoso y hizo un cuadro posterior de fiebre, tipo un cuadro pseudogripal, y me llamó desesperada, no, me dio COVID cuando me pusieron el soledrónico. Le digo, no, espere, pues solamente el ácido soledrónico, no tiene ningún otro síntoma, estuvo bien colocado, se lo puso una enfermera que sabe bastante, entonces bueno, también hacerles acordar de ese efecto adverso, que se asustan mucho más en este contexto paranoico. Que bueno, no hay que dejar de tenerlo en cuenta, pero que no puede dar confundan. fiebre, puede dar fiebre. Claro, se puede dar Un un cuadro 10% pseudogripal. da un síndrome pseudogripal con dolores musculares a veces muy intensos, se va con analgésicos. Yo les digo que se queden guardados unos días antes y se da con la primera inyección de los bifosfonatos, no se sabe por qué lo dan, las demás no lo dan. Que se quede guardada para saber que si le llega a dar es por la medicación y que se usan antipiréticos normales y nada más. Igual que también lo de las poliartralgias, y bueno, siempre tener en cuenta lo que habíamos dicho en el manejo interdisciplinario, valorar la boca sana, porque también ahora mucho miedo que el paciente va al odontólogo por alguna otra causa, y ahí nomás le empiezan a hablar peste de los bifosfonatos y decís, no, espere, tranquilo, porque no me voy a ir a un denosumab con un T-score, como os decía Fabi, de menos 2.8, cuando usted no tiene alto riesgo, cuando tenemos otras opciones, cuando eso lo dejamos cuando el riesgo es mayor, si no después no voy a tener que darle. Y siempre las pacientes empiezan, no, pero que a mi vecina le dan el inyectable, que se lo pone cada 6 meses y no lo tiene que tomar. Es terrible la presión, sí. Sí, hay como mucha presión. Entonces, bueno, explicarle por ahí también el tema de que no hay que darle con una bomba nuclear a algo que le podamos disparar con una bala, o sea, ir de a poco, tanto el tratamiento secuencial de arriba para abajo para que no se nos fracture una paciente de alto riesgo, así como de abajo para arriba para no darle de más a una paciente, que le podemos dar un tratamiento mucho más accesible y ahorrar si el día de mañana se lo tengo que switchar, porque después si le damos por ahí a un paciente antes un denosumab, después cuando se lo tengo que dar a alguien que realmente se lo tengo que empezar, el sistema no da, o sea, también en eso, bueno, explicarle y calmarle la ansiedad al paciente, decirle, bueno, como vos dijiste, Fabi, estos son pacientes de alto riesgo, en donde justamente la idea era ver el tratamiento secuencial, no olvidarnos darle el soledrónico o un bifosfonato a un paciente que está con denosumab, siempre tener en cuenta esto para disminuir el riesgo, pero también pensar en que si hiciéramos la densitometría temprano y por ahí descartáramos todo esto, podríamos empezar con otros tratamientos, vacacionarlos antes y dejar esos tratamientos para los pacientes de alto riesgo, aunque a veces pasa que nos sorprenden esos pacientes con 41 años con osteoporosis severa que decía, ay, ¿qué le pasó a ese hueso? Y bueno, pero está bien. Por eso algunos dicen que en la menopausia, ni bien tienen 1 o 2 añitos de menopausia, les piden una densitometría basal para saber dónde están parados. Yo la verdad es que antes lo hacía, ahora lo hago menos como para no llenarlas de estudio. Sí, pero si es muy delgada, si fuma, o si tiene algún factor de riesgo, se la pido para saber de dónde parto. Y si les da normal, se repite cada 3 o cada 5 años. O sea, no hay que hacerla todos los años. Tampoco me molesta si me traen una. En premenopausia solamente si tiene factores de riesgo para osteoporosis secundarias. Antes yo la verdad es que no lo pido. Por esto, porque generamos enfermedades donde no lo hay en pacientes de bajo riesgo. Seguro. Sobreprestación, total. Sí, que uno tiene que tratar de no hacer y de ser correcto y coherente con lo que pide y con lo que no pide. Sí. Perfecto. ¿Dudas, preguntas? Fabi, en el caso de esa paciente que hablas de que le pediste una densitometría basal después de la menopausia, ¿cuánto sería la pérdida, que no me acuerdo, cuánto sería la pérdida normal anual en una paciente que no, sin patología, digamos, que no asustaría? En la menopausia inmediata te separan entre 3 y 5% por año, para arriba son perdedoras rápidas, que se llamaban antes, que ahora no se llaman más así, y si no es 1 o 2% por año que vos esperás la pérdida. Bien.
Por ahí está bueno, viste, cuando en la densitometría, que te sale bien en el momento de la menopausia, cómo hace la caída brusca y después se mantiene, como explicarle a los pacientes que es normal que pierda un poco de hueso, que no significa que eso esté mal, que está dentro del promedio en el caso que lo esté, porque si no ahí no me empieza a decir, ¿por Eso, qué sí, me da porque, negativo? ¿Y claro, por qué tengo este cuadradito siempre acá? va bajando, por eso, Y por siempre qué, va claro. bajando. Entonces, bueno, justo en ese ¿Hasta periodo qué baja punto? muy rápido, pero bueno, explicarle por ahí como decías vos, Fabi, lo del cambio significativo, tener en cuenta que es una pérdida normal por el déficit estrogénico y que no hace falta por ahí tampoco tratamiento, que es como, o sea, yo a veces también se lo explico como decís con la talla o con las canas, que es algo normal, que no salgan canas, no todas se van a teñir, ¿no? O sea, como que depende de cada una y bueno, como explicarles eso para que no se asusten porque viste esos cuadraditos cuando vos los ves, que está bueno cuando el cuadradito está arriba en la segunda densitometría, pero cuando está abajo te empiezan ahí a como presionar el tema de por qué se me bajó. Bueno, explicarle eso, justamente que puede bajar, que es normal, que hay cierto porcentaje, en lo que hablamos del 3 al 5% en columna o en fémur, como para calmar un poco la ansiedad y tampoco prescribir de más, pero está bueno justo que nos pongan ese para decirle, mire, esto es normal, baja acá. Sí, exactamente así. Bien. Bien, chicos. Bueno, yo quería nosotros agradecerles, la verdad que las clases han estado hermosas, súper claras, yo creo que todos nos vamos con muchas herramientas para la práctica diaria, la verdad que ha sido muy, muy lindo escucharlos a todos en las clases, así que muchas gracias, muy, muy claras y lindas. Gracias a vos, Sonia. Gracias. Tenemos Y tarea el para terminar de examen, aprobar el curso. Tienen eso, que el examen te iba a preguntar. El examen es una tarea de elaboración personal, que no tiene que ser una gran búsqueda. Lo que quiero es que piensen algo en sus servicios o en su especialidad, que puede ser un algoritmo diagnóstico, puede ser un checklist, puede ser algo que sirva para el trabajo cotidiano, usando lo que aprendieron en el curso, que uno diga, para mí, yo tengo que hacer esto cuando llega una paciente. O, por ejemplo, yo soy odontóloga, yo quiero que me manden las pacientes de esta forma. Algo que tenga que ver con, puede ser un algoritmo para uno acordarse que tiene que preguntar, buscarlo, armarlo, y se sube en la hojita de tarea en el curso. Tienen que haber visto todas las clases, nosotros tenemos forma de chequear eso, para poder aprobar el curso, para que sirva, ¿sí? Para que lo tengan aprobado de haberlo hecho, ¿no? El contenido después cada uno, ojalá que les sirva mucho para la práctica. Como decía Sonia, estuvo pensado de hacer toda la secuencia de diagnóstico, intensificar todo y que todo tenga que ver con el tratamiento de una paciente con osteoporosis, selección de drogas, no tenerle miedo a las drogas nuevas que son excelentes, no usarlas ni de más ni de menos, usarlas cuando son necesarias. Y tener como el ojo y el interrogatorio preparado para la osteoporosis, ¿no? Bien. ¿Y qué tiempo hay de entrega? 15 días. Perfecto. Antes de Navidad. Sí, porque los tenemos que mirar. Queremos que el 15 de diciembre ya esté todo aprobado. Buenísimo. Así cerramos el curso. Lindísimo. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Para nosotras fue muy lindo armar el curso. Está pensado para el trabajo interdisciplinario, para todos, y que todos aprendamos de las otras especialidades. Gracias, chicos. Matías levantó la mano. Mati, Videla. Ay, bueno, excelente curso, bueno, muchísimas gracias por todo, la verdad que hemos aprendido mucho y creo que todavía queda mucho por aprender. Te hago una pregunta, está bien, 15 días para entregar esto que estás planteando, y las charlas van a quedar activas un tiempo más que las podamos seguir viendo, porque me han quedado dos. Sí, Sí, las vamos a dejar activas, y esta queda grabada, pero justo la de José Luis Mansur nos olvidamos de grabarla. Así que nada, lo sentimos porque fue excelente.
Pero bueno, ahí Marcela Martín dice felicitaciones. Sí, gracias. La idea es que todos trabajemos en conjunto, siempre entre muchos pensamos mejor. Bien, 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 bien. Buenísimo. Buenísimo, chicos. Entonces cerramos acá las clases y pongan la tarea, vean las clases y cualquier cosa nos mandan por chat que los iremos levantando para ver de qué se trata. ¿Sí? Buenísimo. Muchas gracias, un beso a todos. Chao, chao. Adiós, adiós. Chao, chao. Gracias, saludos. Gracias.